Bienvenidos a Entre lo Público y lo Privado, un programa donde la intuición, el conocimiento y la inteligencia nos ofrecen una perspectiva diferente de la realidad. Entre lo Público y lo Privado, un espacio donde los líderes de opinión se enfrentan a sí mismos, a los demás y sobre todo a ti. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches a una emisión más de Entre lo Público y lo Privado. y lo Privado. Katia, 3 distinguidos invitados, una verdad en diálogo. Así es. Nuestro primer invitado se llama José Antonio Aguilar Bodegas. Le preguntamos qué defecto tenía, qué cualidad, y esto respondió de banquetazo. Una cualidad, si puedo calificarme yo mismo, que me empeño mucho en las cosas. Pongo todo mi trabajo y toda mi dedicación. Defecto, soy muy impaciente. Quienes trabajan conmigo lo interpretan como enojón. Como enojón, bueno, a veces se interpreta de diferentes maneras. Nuestra invitada de la noche se llama María Elena Morera y esto nos dijo sobre la misma pregunta. Realmente persigo hasta que alcanzo todo lo que yo quiero. El defecto es que me gustan las cosas demasiado perfectas. Ese es mi defecto. Pues ya tienen algo en común, ¿verdad? Nuestros primeros 2 invitados. Perfeccionista. Y bueno, nuestro tercer querido invitado, un gran rabino, Marcelo Rittner, nos dijo sobre sus cualidades y defectos. Cualidades muy pocas. Una, la paciencia. Y defecto, el enojo. Anda, pues que tenemos a Pues hoy 3. nos vamos a portar muy bien, nos quedaron muy claras las amenazas de la ira. Nuestro primer invitado, senador, bienvenido. Gracias, bienvenido. Bueno, pues buenas noches. Antes que nada, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Qué hace usted aquí? No, ¿qué hace? ¿Qué hace en la vida? Yo tampoco sé qué hago acá. La pregunta privada. Ay, bueno, es que como es enojo. La pregunta privada es, si pudieras cambiar una regla de la vida, nacemos, crecemos, nos reproducimos. Algunos hasta dicen que parte la vida y si nos divorciamos. No, no es cierto, y uno muere. ¿Qué cambiarías? Hay tantas cosas que son leyes de la vida. Bueno, soy José Antonio Aguilar Bodegas, soy originario de Chiapas, Tapachula. Soy senador de la República en este momento y prácticamente toda mi vida ha sido la administración pública y cargos de elección popular. ¿Qué cambiaría? Bueno, tal vez que la gente no muera y no sufra. ¿La eternidad? La eternidad. ¿Para todos? Con salud. ¿Sí? Para todos. Interesante. ¿Quién se quedarían allí algunos filósofos como Heidegger y Karl Spers que dirían que qué ansiedad? Pero sí, la eternidad está bien. ¿Qué piensan ustedes en sus casas si cambia esa regla de la vida? ¿Cómo cambiaría todo? Bueno, empezamos ya. 30 segundos Katia, 30 segundos tu servidor, 30 segundos tú para contestar. ¿Okay? De acuerdo. Katia. Bueno, hace menos de un mes, mes y medio, vimos a Chiapas devastado por un huracán. Forestán, tú que eres originario de Tapachula, o bueno, usted, senador, que es originario de Tapachula, ¿qué tanto se debió a esto, una serie de pobreza acumulada y qué tanto a un fenómeno meteorológico que hasta ahorita somos incapaces de prevenir con demasiada anticipación? El fenómeno rebasó todo lo previsto, pero los daños, las consecuencias sí son producto de la pobreza acumulada. De la pobreza que ha hecho que la gente viva en márgenes de ríos y de una pobreza acumulada que ha hecho que deterioremos el medio ambiente, que no hayamos previsto que la destrucción de las montañas iba un día a llevarnos todo este alud de agua, lodo, piedras, árboles, a destruir las partes bajas. Y creo fundamentalmente que ese fue el factor básico, pobreza acumulada y un meteoro inesperado. Perdón, pobreza, bueno, falta de previsión o negligencia, senador. Yo fui testigo de que se avisó con anticipación que habría un problema, que había que desalojar las márgenes, pero la previsión me refiero a la cultura y educación que nos ha llevado a no conservar los recursos que tenemos, a tener un menosprecio por lo que puede pasar si alteramos la naturaleza.
a meternos a las márgenes de los ríos, a disminuir sus cauces, a hacer obras por cuestiones presupuestales donde no es lo más óptimo y a no tener una política de conservación. Sí, que las autoridades lo permitieron finalmente, ¿no? Finalmente. Gracias. Es una tristeza y una tragedia que seguimos hablando de tantos Méxicos y algunos con tantos recursos naturales, pero con tanta pobreza, tanta desigualdad. El Soconusco, Chiapas, toda esta área del sureste mexicano padece esto. ¿Qué política pública realmente crees que es la que se necesita hacer para desarrollar esa parte? El caso alemán es muy interesante, Alemania del Este y del Oeste, donde un tipo como de Plan Marshall, como la Segunda Guerra Mundial, realmente con infraestructura, con capital, con recursos, ha desarrollado. ¿Por qué no hacemos algo parecido? Bueno, desde mi punto de vista, por 3 razones. Una, ha faltado una política pública que le dé prioridad a ello. Lo segundo, pésimas negociaciones con el exterior. Estamos en un mundo global, pero no sacamos provecho de ello. Y la tercera, nuestro ámbito cultural y educativo no le ha dado tampoco una previsión y un valor a estos asuntos. Pero en la globalización estamos produciendo oxígeno, estamos combatiendo el calentamiento global y no tenemos ninguna compensación para estas comunidades que podrían cambiar su forma de vida si atendiéramos esto. Perdón, tú lo que dices es que el problema de la naturaleza y del medio ambiente es generado por el mundo, sobre todo los países desarrollados de alguna u otra forma, pero internalizado por los más amolados y más pobres, en este caso en particular esta zona. Lo que tú dices es que no hemos sabido negociar bien, que este es un problema de todos y que hay que hacer un fondo común y hay que cuidar esto. ¿A eso te refieres? Por una parte. Y la otra, en México no hemos tenido una política pública o una prioridad de Estado para atender esta desigualdad que podríamos nivelarla con tener este tipo de apoyos hacia este deterioro mundial que nosotros podríamos, y de hecho lo estamos guardando en equilibrio. Tenemos naturaleza, ellos no. Ellos tienen dinero, a nosotros nos falta para tener un plan de desarrollo que puede equilibrar esto. Estos swaps, estos bienes que se podrían sustituir de naturaleza por desarrollo. Muy bien. En el 2006 hay elecciones en Chiapas. Sabemos que usted quiere ser candidato a gobernador por el PRI, aunque las elecciones internas del PRI serán en abril. Pero hay un personaje en Chiapas, muy famoso internacionalmente, llamado el subcomandante Marcos, que ya anunció que él va a hacer una campaña alternativa, ¿no? La otra campaña la ha llamado. ¿Cómo percibe ahorita la figura del subcomandante Marcos en Chiapas, en el mundo? Y de llegar a ser gobernador, ¿qué acercamiento tendría con los zapatistas? En Chiapas tenemos que diseñar un marco jurídico que le dé legalidad a lo que hoy no la tiene sin que se estén haciendo cosas malas. Que haya un tercer o cuarto orden de gobierno no es una cosa mala, pero está fuera del marco legal que tenemos. Los caracoles, las juntas de buen gobierno, debemos integrarlas de esta manera. El movimiento en Chiapas no es algo novedoso lo que yo voy a decir. Tiene menor repercusión que la que ha tenido a nivel nacional y a nivel internacional, pero no por ello podemos estar desligados de eso, ¿no? Senador, en su vida privada, usted habló que a veces eras un poco enojón. En el trabajo. En el trabajo. Y aquí estamos no trabajando, que quede claro. Si pudieras cambiar eso en ti, ¿lo cambiarías o es algo que sentí que fue un defecto, pero como que te gusta porque de alguna manera funciona? ¿Qué te gustaría realmente cambiar? Funciona, pero sí lo cambiaría. ¿Ah, sí? Sí, creo que a veces cuando la impaciencia o el perfeccionismo te lleva a exigir más de la cuenta, no solo no alcanzas lo que quieres, sino que hasta puedes dañar a alguna persona en sus sentimientos o el logro de una meta, ¿no? Tenemos 15 segundos. ¿Por qué tú, gobernador? Porque yo, gobernador, amo profundamente a mi estado y me he preparado para ello. ¿Y los demás no? También, pero es una competencia democrática. El que más lo calificará a la sociedad. Ok. Nos quejamos mucho de la manera en que nuestros vecinos del norte tratan a los migrantes que tratan de pasar a la frontera, pero si volteamos hacia el sur y a los estados pues con los que tenemos colindancia, pues nosotros tampoco tratamos a los migrantes que tratan de entrar a nuestro territorio así como muy amablemente. ¿Qué hacer al respecto? ¿No nos estamos quejando y siendo farol de la calle oscuridad en la casa? Sí, totalmente. No hay frontera sur, ni para respetar derechos, ni para cuidar conceptos de seguridad.
Tenemos en México que atender la frontera sur y nuestra frontera norte, entender que la frontera norte empieza ahí en el Suchiate y no a la mitad de México ni en Tijuana. Y yo creo que esto es una labor primeramente del gobierno federal, la visión que también tenga el gobierno americano. El estado de Chiapas tiene también que hacer mucho por ello y buscar un plan de desarrollo entre Centroamérica y México en los estados del sur. Y yo agregaría Estados Unidos, porque mucha gente se quiere ir a Estados Unidos y por supuesto es lo mismo con Europa del Este. En Polonia y en muchas partes se abrieron centros y polos de desarrollo para que la gente no tenga que llegar y tenga empleos y todo eso. Ya estamos en un problema globalizado, sin duda. La gente no deja donde está porque no quiere estar ahí, lo deja por necesidad. Así es, así es. Además de la política, ¿qué le importa, senador? Cuéntenos de su vida diaria, que usted está casado, tiene hijos, que baila, ¿Es cierto que canta. está casado 7 veces? No, llevo 3 nada más. Solo 3. No ¿Y a 7. cada una le ha puesto una casa como Roberto Madrazo? No, cada quien tiene la suya. Okay, bueno. No, fui casado por primera ocasión, tengo 2 hijos de 27 y 22 años, con su vida hecha. Mi hijo estudia y trabaja actualmente en Estados Unidos, trabaja en una compañía europea, es ingeniero en sistemas electrónicos, y mi hija estudia educación especial en Granada, para educación para niños Down. Y estoy casado actualmente, felizmente casado, y para mí pues es una prioridad fundamental en mi vida, mis hijos, mis compromisos también anteriores y mi actual esposa, mi actual familia. ¿Cuál cree que sea la principal causa del divorcio? No me conteste que el matrimonio, pero fuera de eso. No, sí es importante. No, creo que hay muchos factores, pero no saberte defender de la rutina creo que es el principal desde mi punto de vista. Interesante. También hoy al rabino igual le puedo preguntar algo parecido. Vamos a una palabra, una sola palabra, la primera que le venga a la mente. Madrazo. El candidato de mi partido y presidente de Una México. palabra, tratemos. Va. Tercer lugar. El PAN, Felipe Calderón. el tercer lugar. Sammy David. Chapaneco estimado. AMLO. AMLO, demasiado populismo. César Augusto Santiago. Chapaneco también muy distinguido y estimado. José Antonio Aguilar Bodegas. Chapaneco que se esfuerza mucho por Chiapas. Evangélicos. Factor importantísimo en la vida actual y gentes de principios muy importantes también. Qué palabra tan larga, ¿eh? Sí, ¿verdad? Una palabra, senador, una palabra. Amor, Amor, lo mejor de la vida. Dios, Lo que ha creado esto. Xóchitl Gálvez. Un buen elemento. indígenas, Lo más abandonado de México. Cocopa. Algo que ya es anacrónico. chilango. Una palabra. DF. Bueno, le atinó la última. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Por favor. Le pedimos que se sienta aquí, por favor. Bueno, vamos a invitar a nuestra invitada especialísima en la noche, María Elena Morera de Galindo. Bienvenida, María Elena. Gracias. Gracias, Pedro. Bueno, María Elena, pues ¿quién eres? ¿Qué haces? Y la pregunta privada de hoy, ¿qué es? Si puedas cambiar una regla de la vida, hoy vamos a jugar a Dios, al destino, en lo que creas. ¿Qué cambiaría si tuvieras esa posibilidad? Que fuera un mundo justo. Yo creo que eso es lo que cambiaría. Que realmente hubiera oportunidades, las mismas oportunidades para toda la gente en el mundo. Igualdad de oportunidades, Igualdad de oportunidades. no necesariamente a debilidades, ¿no? De habilidades, sino de oportunidades. Muy bien. ¿Y quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy María Elena, tengo 3 hijos, mi esposo Pedro, soy ama de casa primero que nada y esposa, y actualmente soy presidenta de México Unido contra la Delincuencia. Hace años era dentista de niños y pintora profesional en porcelana, pero bueno, las cosas van cambiando en la vida y ahora soy presidenta de México Unido contra la Delincuencia. ¿Qué es esto de ser primero esposa? A ver, platícanos. Ama de casa. Que para mí lo más importante es mi familia, ¿no? Independientemente del trabajo que hago ahora, que le dedico muchísimas horas y que se las puedo dedicar gracias a que también mi marido y mis hijos están de acuerdo y me lo han permitido y todo y están felices con lo que hago.
Bueno, yo creo que lo más importante es mi vida privada y después de eso la organización. Pues empezamos con las preguntas, ¿no? Esa es mi primera pregunta, María Elena. O sea, ¿cómo te metiste en esto? ¿Cómo se fue dando este paso en tu vida? O sea, de dedicarte a pintar profesionalmente porcelana, estar como dentista de niños, de pronto pues estás en todos los noticieros, organizas junto con otras asociaciones una marcha que llenó gran parte de Reforma Juárez, el Zócalo, das entrevistas por todos lados, te has vuelto una experta jurídica. ¿Cómo fue? Mira, la vida te va poniendo cosas que te hacen cambiar. A mi esposo lo secuestraron hace 4 años. Yo realmente antes de eso jamás había tenido contacto ni con autoridades, ni con nada de este mundo de la justicia. Y a partir de eso decidimos él y yo que sí había gente en la que podías confiar en México y que había probabilidades de cambiar cosas. A partir de eso, bueno, me invitaron a participar en México Unido contra la Delincuencia y ahora soy la presidenta. Y entonces, bueno, ha cambiado toda mi vida. Pues no mucho, sigue yendo de boca en boca. No, no es cierto. María Elena, la seguridad es una preocupación, si no la número 1, a veces la 2, a veces la 1, pero una de las prioritarias de México. Me da pena sentirlo y me da pena decirlo. De 6 años para acá, ahorita ya que estamos escuchando las nuevas promesas de campaña, la percepción es la misma. La impunidad es la misma, o más grave porque somos más mexicanos. El esfuerzo a lo mejor es mucho, pero los resultados son tan pobres y tan decepcionantes. ¿Qué no estamos haciendo bien, según tú? Mira, yo creo que falta en principio políticas integrales en seguridad pública. Eso yo creo que es lo más importante, que el gobierno asuma que las cosas están mal, que tiene que iniciar con un diagnóstico y hacer programas realmente a largo plazo, porque México no acaba dentro de 6 años tampoco. Entonces tenemos que hacer políticas a largo plazo. Tenemos que incluir prevención del delito e irlo equilibrando con reacción, ¿no? Ahora realmente el gobierno se dedica más a temas espectaculares o populistas que realmente a ver cuál es el problema y a ver cuáles son las soluciones. Entonces yo creo que ahí. Sí, este es un tema muy complejo que va desde la prevención, procuración, impartición de justicia, rehabilitación o sanciones, etcétera. Es sistémico, hay pocos recursos. Si pudieras tú dedicarle más recursos a una parte de este sistema, ¿a cuál se la dedicarías y de qué manera? Definitivamente a prevención del delito se la dedicaría, y de tal manera que estuviera la Secretaría de Seguridad Pública, pero también la de Desarrollo Social, la de Salud y la de Educación. Yo creo que tienen que trabajar en conjunto, porque sí se han hecho muchas cosas, sí se han empleado recursos, sin embargo pareciera como una masa amorfa, ¿no? Como que cada quien va por su sitio y por un sitio muy diferente. Yo creo que hay que unir todos los esfuerzos. María Elena, en un principio dijiste algo que me gustó mucho. Después del secuestro de tu esposo dijiste, hay personas en las cuales sí podemos confiar. ¿En quién podemos confiar, por un lado? Y por otro, es una pregunta doble, ni modo. ¿Cuál debe ser el papel del ciudadano frente a la inseguridad? ¿A qué nos debemos comprometer nosotros como ciudadanos antes de exigir a las autoridades? Mira, podemos confiar en la Agencia Federal de Investigación, en el tema de secuestro. Realmente todos los casos exitosos que tenemos son de ellos. Tenemos también, por supuesto, algunos del Estado de México, del Distrito Federal, de alguna Procuraduría de los Estados, pero la gran mayoría son de ellos. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Yo estoy segura que volver a una cultura de la legalidad, donde realmente todos creamos y tengamos los valores suficientes para apoyar el Estado de Derecho, para vivir en un Estado de Derecho, en un Estado de leyes, donde en primer lugar las conozcamos y creamos en ellas. Y denunciemos, ¿no? Y la otra parte, por supuesto, es que tenemos que denunciar, tenemos que romper ese círculo entre que la sociedad no denuncia y las autoridades no hacen nada, ¿no? Yo creo que esa parte sí nos toca también a nosotros, tenemos que denunciar no solamente lo que nos pase, tenemos por lo menos que empezar a denunciar lo que vemos. Yo creo que eso es una norma de civilidad. Si estás viendo que le está pasando a alguien algo en la calle, denunciarlo. Si sabes dónde hay tienditas de narcomenudeo, denunciarlo y exigirle a las autoridades que hagan su trabajo. Yo creo que esa última parte es fundamental, porque la pregunta es ¿por qué la gente no denuncia? Porque costo-beneficio es una pérdida de tiempo porque no ves resultados. Hay que denunciar que se hagan los trabajos también bien. Yo creo que hay que denunciar las dos cosas. Yo creo los trabajos y que la gente tiene que ver denuncie. con la confianza otra vez, ¿no? Tiene que ver. Yo te preguntaría en este sentido, el tema de la inseguridad. Hay un problema serio que es el crimen y la delincuencia organizada,
que a veces el terrorismo se vuelve ya un tema de Estado, donde la corrupción está dentro de los gabinetes y de la política misma. Aquí no se regula el financiamiento de las precampañas. Yo creo que podemos vivir algo muy peligroso. ¿Se han metido en eso ustedes? Mira, sí estamos exigiendo que se regulen las precampañas, que se vea de dónde sale el dinero y que sea mucho menos el dinero que se use para las campañas. Es increíble que en un país que no somos ricos se esté empleando esas cantidades exorbitantes de dinero cuando tenemos muchísimas demandas de la sociedad que son más importantes, como es el desarrollo, es el empleo, es la educación, es la salud y es la seguridad. A finales de noviembre, el 29 de noviembre, de hecho, la Suprema Corte de Justicia aprobó en una votación bastante cerrada que la cadena perpetua en México existe. Esto abre el camino para que se extraditen muchos narcotraficantes a Estados Unidos, que ha sido un tema muy controversial, pero que también haya cadenas como de 105 años, como se dio en un caso en Chihuahua, etcétera. ¿Qué opinas de esta resolución? Mira, yo creo que lo importante no es subir las penas y hacer el sistema más represivo. Yo creo que lo importante es detener a la gente que está delinquiendo, ¿no? En los 3 sistemas de prevención, que sería el primario, es prevención antes de que se cometan los delitos, después el secundario con las secretarías de seguridad pública y el terciario en las cárceles, ¿no? Si no pensamos que tenemos que cambiar el sistema de readaptación social porque hoy en día es un fracaso verdadero, bueno, pues entonces no vamos a adelantar, ¿no? Entonces yo creo que más bien tenemos que ir a prevenir el delito y a que detengan a los delincuentes. Coincido contigo, hay que aumentar las probabilidades de captura más que aumentar las penas. Y hablando de penas, muchas veces los delitos y los violentos bajan, pero la percepción no. Y vivimos con miedo, y a veces el miedo es tan grave como el delito per se. Y los medios tienen mucho que ver con ello, porque a veces hacen la nota. Entonces estás jalando por un lado, pero estás jalando por el otro. ¿Qué le recomendarías a los medios? Si tuvieras realmente mayor injerencia en estas grandes televisoras, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo cubrir estos temas? Yo creo que las televisoras y las radiodifusoras, todos los medios de comunicación, por supuesto, es un negocio, ¿no? Y tienen que cuidar su negocio y que vaya bien. Pero yo creo que lo deben de llevar por otro rubro. Por supuesto que el tema del delito y de la delincuencia lo tienen que llevar más dirigido a la legalidad que al delito en sí, para que realmente se cambie la percepción y también se diga lo que sí se ha hecho, porque estamos tan acostumbrados a criticar lo malo que nunca se dice lo que sí se ha hecho, y eso ha provocado que los ciudadanos tengamos un clima de desesperanza. ¿Qué es eso? ¿Ya de plano nos van a tocar la campanita cuando pasemos a otra cosa? ¿Sí? Bueno, una última pregunta para salir de todo este tema. ¿Qué te hace feliz a ti? ¿Qué te hace reír a carcajadas? ¿En qué pasas tu poco tiempo libre, además de con tus hijos y tu esposo? Cuéntanos un poco de ti. Mira, me gusta el deporte, me gusta la naturaleza, me río. ¿Qué deporte? Juego golf. Golf. Eso es de los juegos que más hago, bueno, cuando tengo tiempo. ¿Qué me hace reír a carcajadas? Los chistes que me cuentan mis hijos o mis amigos. Me gusta mucho estar con mis amigos. Realmente con mi esposo es una persona muy simpática. Yo creo que es donde paso los mejores momentos. ¿Lloras en el cine? ¿Lloro en el cine? Sí, lloro en el cine. Es que la otra vez te vi llorando. No, no es cierto, no. ¿En serio? Por supuesto que no. Vamos a palabras de asociación, Okay. ¿ok? A una sola palabra, la primera que te venga a la mente. Sí quiero decir algo muy breve, que decías de la ciudadanía. A veces los secuestradores los legitimiza su medio, su familia, por la pobreza, por la injusticia, por muchas causas, y es como el terrorismo, y muchas veces aquí hay una complicidad terrible. Yo creo que todos los que nos ven en sus casas, esto no debe de ser, hablando de cultura de legalidad, déjate permitido, sino legitimizado. Todos los estudios que he visto aquí tenemos mucho que hacer. Pero bueno, regresando a preguntas, la primera palabra que te venga a la mente, alegría. Mis hijos. ¿Pobreza es igual a delincuencia? No. El mejor candidato para combatir la seguridad en el 2006. ¿O candidata? No te puedo contestar esa pregunta. Realmente no lo sé. 27 de junio. La marcha. Secuestro. Dolor. Un libro. Un libro. La vida después de la muerte. Muerte. Alegría. Policía.
Profesionalización. Dientes. Sonrisa. Espejo. Serenidad. Lo que más te gusta de tu esposo es. Su alegría. ¿Y de ti? La facilidad que tengo para entablar una relación directa con la gente. Pues bien conectada. Bienvenida a tu programa, gracias. Gracias. Nuestro tercer invitado. Marcelo Ya, Rittner, bienvenido. Hola, David. ¿Cómo está? Bienvenido, Marcelo. Gracias. Qué gusto, ¿eh? Ya están más tranquilos ellos que yo, ¿verdad? Pues no sé, yo creo que sí. ¿Usted está nervioso cómo? No, nervioso no. Listo para disfrutar. Me parece muy bien. Rabino, ¿quién es usted? ¿Qué hace? Yo soy producto de la creación de Dios, bastante imperfecta, pero buscando la perfección cada día. Me dedico al trabajo comunitario hace 30 años, 20 años en México, en la comunidad Betel. Es una comunidad que reúne casi 1.100 familias y es un trabajo que me apasiona. 1.100 familias del total de la comunidad judía en México, ¿qué porcentaje significa? Yo diría aproximadamente el 12%. Como Pequeña comunidad. Sí. Para los que no sabemos, ¿cuántas comunidades hay o cómo se divide esto? En general se divide por orígenes, es decir, desde el lugar donde las personas han llegado, sea Siria, sea Egipto, sea Europa Central, hay tradiciones particulares y hay una religión común. Entonces la comunidad se ha agrupado en base a esas tradiciones y orígenes. Nuestra comunidad es una comunidad que definimos como judeo-mexicana, es decir, que acepta e integra justamente sin tomar en cuenta de dónde ha llegado la gente, sino que busca un denominador común. Muy bien. Bueno, y nuestra pregunta privada de hoy, si pudiera jugar un poquito a ser Dios y crear algo, ¿no? Cambiar una regla de la Cambiar una naturaleza de regla la de la vida. naturaleza. ¿Cuál le gustaría cambiar? El que el hombre entienda de que él no es Dios. Yo creo que esa sería la primera regla para que muchas cosas funcionen como están previstas en el argumento original. Qué importante. Ok. Pues muy bien. Marcelo, ¿tienes hijos, hijas? ¿Estás casado? ¿Cómo un poquito más en tu vida privada? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu hobby? Yo estoy casado, y tengo 3 hijos, tengo 5 nietos, que son lo más importante y el fruto que uno siente realmente después de tantos años. Y alguien me dijo una vez una frase que me fascinó, que dice que si hubiera sabido que los nietos son tan padres, hubiera comenzado por los nietos. Muy bien. Sí. O sea, creo que sí, es sensacional. Me gusta mi trabajo, mi trabajo realmente absorbe mucho tiempo y cuando tengo tiempo libre estoy mucho tiempo en la computadora, conectado, navegando, en contacto con otros colegas, respondiendo emails y leyendo. Muy bien. Pues Tenemos vamos. 30 segundos, Katia, 30 segundos Ok. tu servidor, 30 segundos tú. Empezamos. Kierkegaard, un filósofo que yo admiro mucho, dice que admira él bastante a la gente que defiende profundamente sus convicciones, pero que admira más todavía a los que cuestionan y critican sus convicciones. ¿Qué convicción tuya tú cuestionarías para mejorar? Elie Wiesel, que es el Premio Nobel de la Paz, dijo una vez que más importante que las respuestas es saber hacer bien las preguntas. Yo lo que trataría es de decirte que saber formular la pregunta es el secreto para tratar de encontrar la respuesta correcta. Muy bien. Me encanta porque se le pregunta, es un chiste, perdón, con todo respeto, Sí. de un rabino que le preguntas, oye, ¿por qué los rabinos siempre contestan una pregunta con otra pregunta y contesta el rabino, ¿y por qué no? Así nos hizo. Vas, Katia. En la reciente Feria del Libro de Guadalajara, Enrique Krause presentó un libro muy interesante sobre el pasado de México.
Y argumentando por qué lo había hecho, dijo, México necesita de un gran psicoanálisis, porque nos las vivimos clavados en el pasado y no prestamos demasiada atención, bueno, en el pasado o en el futuro, pero no demasiada atención al presente. Como una persona que también ha escrito sobre estos temas, ¿qué opina de el psicoanálisis de México? ¿Cómo lo empezamos a hacer? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Bueno, yo creo que el psicoanálisis es una herramienta para ayudarnos a ser mejores, entonces podría ser aplicado perfectamente a México también. La pregunta es, ¿quién sería el psicoanalista? Esa es nuevamente hago la pregunta yo, pero ¿quién sería aquí el psicoanalista? Porque no lo envidio, tendría muchísimo trabajo. Pero ¿cree que es cierto que estamos pensando demasiado en el pasado y en el futuro y no en el presente? Tendríamos que entrar en la filosofía de qué es el presente. Yo siempre entiendo que el pasado es lo que nos va a mostrar el camino hacia el futuro. Y el presente es lo que estamos transitando en un momento en dirección hacia. Bueno, ok. Existe todo un movimiento en Estados Unidos que es el movimiento escéptico. De hecho, hay un libro famosísimo que ¿por qué la gente cree cosas extrañas? Y me llama la atención un capítulo donde explica por qué hay todavía gente que cree que el Holocausto no existió. Y obviamente, pues está tan equivocada este tipo de personas. Pero ¿qué le dirías tú a esta gente que cree que no se vivió un holocausto? Mira, yo creo que seguimos en los 30 segundos, así que tengo que ser breve. Okay. Yo le diría que lean un poco más, que traten de conocer un poco más antes de simplemente emitir un juicio. Los juicios sin fundamento son muy comprometidos. Muy bien. ¿Estamos viviendo una etapa de crisis espiritual, como muchas personas dicen? ¿Usted lo siente así? Yo siento que en cada generación se vive una crisis espiritual. Creo que tal vez todos los mecanismos de comunicación que tenemos tan sofisticados y a la vez el problema de la falta de comunicación son justamente el puente que nos hace formular la pregunta. En la época donde tenemos la comunicación más desarrollada, el hombre sufre más de la soledad. Muy bien. El tema... Muy bien, ¿es una calificación o es un comentario? Es que se acabó el tiempo. Okay, no es cierto. okay. Es una calificación, es un comentario. Marcelo, el conflicto Israel-Palestina. Sharon ha tomado un punto de vista que ha ido cambiando, que antes se le consideraba un conservador y hoy pues una persona liberal. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Tarde o temprano, algún momento podremos llegar a decir esto tiene una solución o no tendrá solución mientras exista el Estado de Israel o viceversa mientras no exista? Yo creo que siempre debemos buscar las opciones positivas. El Estado de Israel está para estar siempre. Los palestinos están y encontrar la convivencia es el trabajo y es la esperanza de cada día. Yo muchas veces he criticado a Sharon en sus primeras etapas porque sí considero que el camino a la paz es la única posibilidad para los hijos y los nietos de los actuales habitantes de la tierra, que es de Dios. Sabemos que ha reflexionado y escrito incluso mucho sobre la muerte y la pérdida de los seres queridos, que es un tema difícil para todos nosotros. Pero en 30 segundos, ¿qué le diría a una persona que acaba de perder a un ser muy querido? Nada, le daría un abrazo muy fuerte y trataría que sintiera mi proximidad. Y después, ¿qué le trataría de hacer reflexionar? Le trataría de decir que lo que está viviendo es parte de un proceso que comienza con el nacimiento y que termina con la muerte, que es algo más allá de nuestro deseo, y le diría que tiene que atravesar una etapa y que espero que entre sus seres queridos y entre todo el recuerdo que le deja a la persona lo pueda lograr. Perdón, mucha gente cree, no sé si la propia religión judía, pero hoy por hoy escucho mucha gente que cree en la reencarnación. Y el tema de la reencarnación, la libertad, el quién soy una creación de Dios, que tú contestaste. ¿Dónde queda la responsabilidad de la gente? Es decir, si en alguna otra vida alguien se comportó o tuvo determinada manera de ser
y en esta vida por ello sufre o goza determinadas cosas, pero no se acuerda ni lo que vivió en la otra vida. No tiene esa conciencia, regresando al psicoanálisis que diría Katia. ¿Cómo explicamos la libertad y la responsabilidad? Sé que 30 segundos. En el judaísmo el concepto es que Dios te da el libre albedrío. ¿Qué haces con tu vida es tu responsabilidad? La reencarnación no es una creencia que está aceptada por todas las ramas del judaísmo. Pero por algunas sí. Algunas sí, algunas sí. Yo personalmente no creo en eso. ¿Cómo te explicas que una misma religión, unas ramas sí y otras no? ¿Todo es interpretación? No, yo creo que hay denominadores comunes y hay una sí interpretación. Es esa interpretación la que permite el crecimiento y la dinámica permanente. ¿Qué tanto deben cambiar las religiones conforme cambia la vida y la tecnología y el tiempo? Bueno, usted es evidentemente un rabino, es judío, ¿no? Pero bueno, muchas veces los católicos hemos criticado, ¿no?, que nuestra religión no ha cambiado conforme a los tiempos, y es la crítica de varias, ¿no? ¿Qué reflexionaría usted al respecto? ¿Qué tanto debe cambiar la religión conforme a los tiempos? Es que la palabra religión es muy difícil de definirla en este caso. Los valores son permanentes. Lo que tenemos que buscar son los medios o los rituales que puedan ser significativos y que puedan ser comprensibles para la persona que los practica. Eso es lo que va a acercar a la gente, poder entender qué es lo que está rezando, poder entender para qué está rezando, por qué está rezando. Entonces, debemos buscar herramientas que nos permitan este trabajo. Acercar. Marcelo, el tema de las religiones y en nombre de las religiones se han cometido grandes crímenes. En nombre de los partidos políticos parece que también, con todo respeto, señor senador. Tenemos que aprender a acordar con el corazón. Por eso me gustó mucho lo del abrazo con alguien sufrial. ¿Qué le podemos recomendar ahora sí desde la perspectiva rabínica a la política mexicana, a los acuerdos, a la necesidad que tenemos de conciliación? Yo te respondería lo mismo que te respondí cuando al principio me hiciste una pregunta de qué cambiaría. Yo creo que lo que cambiaría es que los políticos puedan aprender y entender que el poder no los coloca por encima de la gente. Muy bien. Tómala. Sí, poder para servir a la gente, me recuerda una campaña, de hecho. Sí. Vamos a una palabra, Ok. una palabra, la primera que te venga a la mente. México. Amor, Dios, motor, Argentina. recuerdos, Islam, ignorancia, Perdón. mañana, tolerancia, compartir, El Nuevo Testamento. continuidad, sexo, amor, El Papa. amigo, Juan Pablo II, hermano, Feminismo. importantísimo. la principal causa del divorcio es No compartir. Ruth. Su esposa. Sí, Bueno, deja igual y sí, es, contesta otra la cosa. moabita es otra frase. Compañera. Compañera. Kierkegaard tiene una frase: para creer en Dios hay que creer en el absurdo, pero es necesario. Una palabra, ¿qué opina? ¿Aprueba o desaprueba? Apruebo. Absurdo. Lógico. ¿Su pecado favorito? Comer. ¡Bienvenido! Muchas gracias, Rabino. ¡Qué gusto aquí! La gula. Sí, fíjate que ha sido uno de los pecados que más personas nos han dicho que quitarían, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, pues Rabino, le toca a usted iniciar la segunda parte del programa. Tema y número, por favor. Política 11. Política 11. Y la pregunta es...
¿Cuál es la pregunta? Rabino, ¿crees que el Estado debe tomar medidas drásticas para combatir la obesidad infantil? Hablando de aquel pecado. ¿Coincidió? Sí. Definitivamente es parte de la responsabilidad del Estado el educar, también en este área. Sí, educar más que obligar a, ¿no? Decretar. Bueno, sí, las leyes deben ser siempre por consenso y no por imposición, porque cuando tenemos leyes impuestas son las primeras en ser quebradas, ¿no? Además, parte de la educación, ¿no? Por eso Ayudar son de a... los impuestos. Claro. Exactamente, enseñar a alimentar. María Elena. Tema y número. Justicia 9. Chistoso, ¿por qué eligió justicia? Justicia 9. La pregunta es privada. Pregunta privada. María Elena, ¿crees que haya algún deporte o actividad física o intelectual que no deberían practicar las mujeres? Que no, ¿eh? Yo creo que todas las actividades las podemos practicar las mujeres. ¿Y los Box, hombres? lucha libre, Los todo hombres eso. también. Pues sí, Yo aquí creo que pregunta cada tan quien rara. lo que le guste debe de practicar, independientemente de su sexo. Y actividad intelectual también. También, por supuesto. Mientras no dañes a un tercero, ¿no? Yo creo que mientras tu libertad la consideres hasta donde empieza la libertad del otro, puedes hacer lo que quieras con tu vida. Pues sí, senador, tema y número, por favor. A ver, Sociedad 2. Sociedad 2. Y la pregunta es... Pública. Se dice que el mexicano lee en promedio, si bien nos va, un libro al año. ¿Cuántos crees tú que deberíamos leer? ¿Cuál sería el óptimo? ¿Cómo lograrlo además, no? Bueno, el óptimo, por supuesto que es por lo menos triplicar lo que hoy se lee, pero ¿cómo lograrlo? Difundiendo, por un lado, el valor de la cultura y por el otro, facilitando el acceso a la lectura. A veces es muy caro que recurras a un libro y solamente la gente puede leer lo que le exigen en el sistema educativo tradicional. Que no necesariamente... María Elena, levanta un círculo. Yo creo que aquí también es importante primero educar a los maestros a que lean, ¿no? Y que el gusto por la lectura, sobre todo para que ellos se lo puedan infundir a los niños y que les pongan a leer a los niños cosas que realmente les interesen, porque también a veces los ponen a leer unas cosas a los pobres que no les interesan, ¿no? Y yo creo que de ahí se tiene que... el placer por leer y se tiene que ir modificando hasta que los adultos también lean, ¿no? Porque es una pena que en México realmente los adultos lean muy poco. Así es. Lo decía Ricardo Rocha en un programa aquí hace poco, ¿no? Que qué importante era tener un buen maestro para que contagiara a sus alumnos de la materia que estuviera dando, cualquiera que está fuera, ¿no? Marcelo, déjame a mí hacer otra pregunta. Me provocó una respuesta tuya, pero en una palabra y era tu tiempo, Katia. Estoy tomando un círculo blanco. Cuando te pregunté Islam, dijiste ignorancia. Mía. Ok, perfecto. Muy bien. Te salvaste Tal porque vez aquí sea afuera hay un grupo de gente esperando. No, tal no es vez sea, cierto. es decir, lo que quise transmitir es justamente, hay de religión a religión. Muchos de los conflictos son justamente por la ignorancia en el sentido de desconocimiento que uno tiene del otro que crea las barreras de desconfianza. Qué bueno que te es en pregunté. ese sentido, gracias. Por favor, tema y número. Sociedad 12. Sociedad 12, y la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? Privada. María Elena, ¿crees que tener una religión u otra puede darte mayores oportunidades para alcanzar el cielo o el infierno? No, yo creo que no. Yo creo que todas las religiones llevan a lo mismo. Todas las religiones llevan al bien, entonces tienes la misma oportunidad de llegar a donde tengas que llegar, ¿no? Además, yo creo que el cielo y el infierno están en la tierra. El rabino Círculo- tiene un círculo blanco. Yo sí, no estoy en desacuerdo, no estaría en desacuerdo, complemento, si me permiten. claro. El trabajo nuestro es pintar uno y otro, ¿no? Crear y poder mostrar justamente cuál es y por qué hay una diferencia entre uno y otro. No podemos partir de entender que eso es algo predeterminado. Yo creo que vamos conociendo uno y otro por nuestros aciertos y errores. Ahora viene la pregunta para el senador. Me gustaría que desde la perspectiva espiritual,
llamémoslo así, le hicieras una pregunta a la perspectiva política y del poder, ahora sí, las dos espadas de alguna manera. A mí me gustaría preguntar, en este proceso en el cual escuché estás embarcando o encaminando tu futuro y parte de tu experiencia en el poder ser candidato, ¿qué es lo que sientes cuando estás con la gente? Un compromiso muy fuerte de poder entender qué es lo que se necesita para que la política sea la solución o el medio para que los problemas se resuelvan. La respuesta a qué poder cambiar, que precisamente los políticos no abusen del poder con la gente, creo que es lo elemental en el servicio público. Y quien pretende llegar a un cargo de elección que implique el gobierno, creo que lo fundamental es marcar con justicia las cosas. Muy bien. Pues, ¿qué creen? Que este programa se está terminando. Nos faltó tiempo, Sí, Me gustaría falta preguntarte tiempo. rapidísimo. Sí, Ana, hay casos de éxito con la seguridad, el caso de Colombia, sí, claro. donde realmente es impresionante lo que ha hecho este presidente y en ese sentido, si el pueblo colombiano lo decide, qué bueno que sea reelecto, en ese sentido. ¿Qué Álvaro podemos Uribe aprender, se llama. Mira, yo creo que podemos aprender que lo que sucedió en Colombia fue una combinación entre las autoridades que estaban tan a mocus, implementó un sistema de cultura de legalidad y la sociedad lo llevó a cabo. Yo creo que lo que tenemos que aprender es que todos los sectores tenemos que terminar trabajando juntos si queremos un México mejor, ¿no? La sociedad empujando a las autoridades, exigiéndoles que sean transparentes en primer lugar, que hagan su trabajo, pero también como sociedad tenemos que volver a una cultura de legalidad en donde realmente pensemos que respetar la ley es lo mejor y si no estamos de acuerdo con las leyes cambiarlas, ¿no? Pero por consenso de la sociedad. Yo creo que la respuesta básicamente está en la sociedad. Muy bien. Un programa con esperanza, se pueden hacer cosas. Tienen 30 segundos patrocinados, nada más y nada menos que por TV Azteca, aprovechenlos. Y digan lo que quieran. Marcelo, el último será el primero ahora. Uy, 30 segundos para decir lo que quiero. Y a mí me gustaría que la gente nos viéramos con mayor confianza, que entendiéramos que tenemos un camino en común, que tenemos tantas cosas para compartir y esencialmente creer que el estar juntos nos da la fuerza para cambiar las cosas que hay que cambiar. Confianza, pues. Muchas gracias, lindo mensaje. Yo los Marilena. invitaría a participar en México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo? Pueden llamar al 55778311 o a la página de México Unido, www.mexicounido.org. Hay muchas formas de participar. Ahora estamos en una campaña para buscar 1 millón de firmas a favor de la cultura de la legalidad y la denuncia. Pueden participar en ese programa, pueden participar en foros, pueden participar ayudando víctimas. Realmente hay muchas cosas como podemos participar juntos. Gracias. Muchas gracias. Senador. Pues a la sociedad, a la población, que participen más en la política para que la política cambie en lo que ellos quieren. A los políticos, que oigamos más a la sociedad, para que también vayamos acercando cada día más los partidos políticos a lo que hoy está requiriendo la sociedad con una visión de confianza y fe hacia un mejor futuro. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar a la época de los regalos, a la época que está la época navideña encima, ya sabes. Los regalos que no son para nosotros son para una subasta que muy pronto les vamos a decir cuándo se va a realizar. Rabino, ¿qué nos trajo? Yo les traje esta, es una bendición para el hogar. Esto es algo que colocamos detrás de una puerta o en la entrada de una casa y es una bendición para el hogar. ¿Por qué lo traje? Es la siguiente. Esto me lo dio una vez caminando por las calles de Jerusalén, en la ciudad vieja de Jerusalén, un rabino a quien yo no conocía y comenzamos a platicar y él me dio una bendición y que es una bendición que me gustaría repetirla porque creo que es preciosa. Por favor. Él me Sí. dijo que Dios te dé no lo que tú quieres, que Dios te dé lo que tú necesites. Y me dio esta bendición para el hogar como un recuerdo de algo que él traía con él
Y para mí quedó como algo muy significativo. Y creo que una bendición en el hogar es lo que también nos va a ayudar seguramente para poder sentirnos más seguros en la calle. Muchísimas gracias. Muy bien. Yo lo recojo. Muchísimas gracias, Rabino. Muchísimas gracias. María Elena Morera. Y agradecerle también al rabino gesto, que te dio esto. Muchísimas gracias. Sí. Ojalá nos escuche de alguna otra manera. Bueno, yo les traje una foto de la marcha, por lo que significó en su momento, una marcha tan importante en donde todos los ciudadanos nos unimos, y yo creo que lo tenemos que tener presente, seguir marchando todos juntos y todos los días, ¿no? No puede ser una marcha de un día si queremos cambiar México. Todos los días tenemos que cambiar, y bueno, eso es una muestra para que nos acordemos de lo que debemos de hacer y lo que podemos lograr todos unidos. Muchas gracias, gracias. María Elena. A ver. Impresionante foto por demás, ¿no? Pues yo les quiero dejar un recuerdo además de algo que en Chiapas aquilatamos profundamente, que es nuestro origen histórico, las culturas prehispánicas en Chiapas, y que es un orgullo profundo y una guía en nuestro destino también para los chiapanecos. Precioso, y un saludo cariñosísimo. Todos somos Chiapas. Muy bien. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias. Pues bueno, Ya nos vamos. Hasta el próximo miércoles. un programa de fe, seguridad y deseo de servir. Muchas gracias. Gracias por escucharnos entre lo público. Y lo privado. Hasta el próximo miércoles. Nuestro correo, Katy. Entre lo público y lo privado, @tvazteca.com.mx. Nos encanta que nos escriban, por favor. Gracias. Entre lo público y lo privado, un programa donde la intuición, el conocimiento y la inteligencia nos ofrecen una perspectiva diferente de la realidad. Entre lo público y lo privado, un espacio donde los líderes de opinión se enfrentan a sí mismos, a los demás y sobre